Buenas a todos. Llevamos muchas semanas hablando del precio de la luz, de cómo impacta en la factura de nuestros hogares, de cómo tenemos que hacer el consumo de diferentes electrodomésticos, de los tramos horarios, pero hoy vamos a preguntarnos en Alto Voltaje cuál es el impacto que todo esto que está sucediendo en la electricidad, en el mercado energético, tiene sobre las grandes industrias, las empresas que son grandísimos consumidores de electricidad y de gas en España. Y aquí es donde se encuentra un verdadero problema, porque sus facturas de la luz está aumentando también muchísimo, ese peso que tienen en su cuenta de resultados es muy elevado y lo que ocurre es que al final tienen que detraer ingresos para pagar la electricidad. Algunas, ya se lo anticipo, están pensando paralizar su actividad e incluso posibles cierres temporales. Por eso hoy vamos a analizar con diferentes agentes del sector, de las grandes compañías, cómo está impactando esta situación energética que tenemos, por ejemplo, en el sector del cemento. Grandes exportadores que se estaba viendo una recuperación después de la crisis que hemos vivido y que ahora se encuentran con esta situación. Entre los grandes consumidores, empresas de AEGE, de la organización con la que hablaremos enseguida, y sobre sus perspectivas de futuro. Y también sobre la industria, que es una gran consumidora de gas, el epicentro de toda esta crisis, el gas, por cómo se encuentran los precios y el suministro en los mercados internacionales. Hoy vamos a tratar en Alto Voltaje cuál es esa situación por la que atraviesan las grandes empresas, a las que también les afecta y mucho la subida de la luz. Vamos a hablar en primer lugar con Fernando Soto, con el director general de AEGE, que es la Asociación de Empresas de Gran Consumo de Energía que hay en España. Fernando, buenas, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Pues aquí estamos aguantando el tirón. Aguantando el tirón. Decía yo precisamente al inicio del programa que llevamos muchos meses ya hablando de cuánto está impactando el precio de la luz en los hogares. Es verdad que es lo primero que se nos viene a la cabeza cuando hablamos de electricidad, pero también en España hay muchas empresas, muchas grandes industrias, las que están integradas en AEGE en vuestro caso, que también están sufriendo este impacto. ¿Y de qué manera, verdad? Por eso me comentabas lo de aguantando el tirón. Bueno, Fernando, por favor, explícanos cuál está siendo ese impacto, porque prácticamente desde abril, mayo los precios no han parado de subir en el mercado mayorista. Esto sabemos que no tiene una traslación directa en todos los contratos, pero sí un impacto al fin y al cabo. Y si no es ahora, es con la reconversión o la definición nueva de los contratos. ¿Cuál es el impacto que está teniendo este contexto en vuestra industria, en vuestras empresas, como grandes consumidores de electricidad que sois? Sí, la situación actual de precios que estamos viviendo durante estos meses y lo que lamentablemente se espera para los próximos meses y años es muy preocupante y está poniendo en riesgo lo que tenía que ser el año de la recuperación tras el año del COVID del año pasado. La industria electrointensiva es muy sensible al precio eléctrico y, en consecuencia, la escalada de precios que estamos sufriendo, superando los 200 euros megavatio hora, pues nos hace que algunas plantas ya estén parando producción, otras están pensando esa reducción de producción, y de mantenerse los precios en la situación que estamos viendo, como todo parece indicar que va a ser en 2022 y 2023, con unos futuros de 140 euros megavatio hora y 80 euros megavatio hora, pues algunas fábricas no podrán mantener su actividad. Esto, Fernando, se ha hablado también muchas veces, los precios de la luz, no sé qué porcentaje influyen en una cuenta de resultados de una gran empresa de alto consumo, como pueden ser las vuestras, las que están en AEGE, y cuánto puede lastrar, en qué medida puede lastrar la competitividad con respecto a otros países, porque esta es una cuestión, y tenemos ejemplos recientes de vuestra queja en el sentido de que en otros países pueden funcionar con un coste menor de la electricidad y por tanto ser más competitivo. Es lo que te quería preguntar. En primer lugar, ¿cuál es el peso que tiene la electricidad, la factura de la luz en una gran empresa, y en qué medida lastra esa competitividad? Sí, nuestras empresas, cuando los precios eran precios normales, en torno a 50-60 euros, el coste de la electricidad venía a representar entre el 10 y el 50% de sus costes de producción. Evidentemente, con los precios que tenemos hoy en día,
ese 50% puede convertirse perfectamente en un 80%. Y por tanto, si nuestra situación no es similar a la que tienen nuestros principales competidores, lo vamos a pasar muy mal. Y de hecho, como informamos en nuestro barómetro energético que publicamos en nuestra web, el diferencial de precios que tenemos con nuestros principales competidores europeos de Alemania y Francia, que en 2019 era de 20 a 25 euros megavatio hora, en nuestro caso más caro el precio español que el de franceses y alemanes, a día de hoy, cuando hemos actualizado nuestro barómetro, resulta que el precio español es un 150% mayor que el precio alemán, que el precio francés, y un 50% mayor que el alemán. Eso significa que estamos perdiendo competitividad a pasos agigantados, y lo que es más llamativo, que estimamos que este año vamos a tener un sobrecoste de eléctrico de más de 1.500 millones de euros, cantidad de dinero que no vamos a poder destinar a mejorar nuestros procesos y adaptarlos a la descarbonización, como es el objetivo y nuestro compromiso. Comentabas que hay unos futuros que indicas que que el precio de la electricidad se va a mantener caro en los próximos meses. Eso parece que es inevitable. El Gobierno ha puesto en marcha un plan de choque. No sé cuál es la valoración que tenéis vosotros de ese decreto que ya está activado y que ya está en funcionamiento. ¿Vosotros cómo pensáis que está actuando el Gobierno en este sentido? El decreto que aprobó el Gobierno hace unos días, el 17/2021, es un Real Decreto Ley pensado y diseñado para mitigar el efecto de la situación energética en los consumidores domésticos. Es cierto que contempla una serie de medidas que también nos pueden, digamos, impactar en algo, más bien poco, a la industria electrointensiva, pero sí hay una medida que de cuajar y de verdaderamente llevarse a efecto, que son las subastas de energía con tecnologías inframarginales no emisoras, que de poder tener acceso a la industria electrointensiva y resultar de esas subastas de energía a precio competitivo, podrían ser, digamos, muy atractivo para una parte de nuestro suministro eléctrico. Por lo tanto, Fernando, ¿cuáles serán vuestras propuestas, mejor dicho, para el Gobierno? Y aunque algunas las haya aparcado, ¿cuáles serían, qué es lo que tenéis encima de la mesa y creéis vosotros que es lo importante y lo necesario para atajar esta situación en el caso de la industria o de las empresas, como bien dices, más allá, por supuesto, de las medidas que puedan beneficiar o que puedan amortiguar la subida de la luz en el caso de los hogares, de los contratos de particulares? Sí, en nuestro caso esas medidas pasan, como digamos, está gestionando el Gobierno, pasan por una revisión urgente del mecanismo de formación del precio eléctrico. No puede ser que con un mix de producción donde las energías no emisoras de CO2, el precio final lo esté marcando siempre una tecnología muy cara y no los consumidores no veamos el beneficio de tener tanta renovable en nuestro sistema eléctrico. Esa foto que nosotros vemos y que se refleja en la variación de precios que estamos sufriendo, nunca mejor dicho, de lo de sufrir, y que otros países también se están dando cuenta y están reclamando, pues es una gestión que ha iniciado el Gobierno, que aplaudimos, y lo que esperamos resultados no va a ser el corto plazo, pero en los próximos meses, que nos ayude a pasar esta situación tan tremenda que tenemos en Europa y en particular en España. Y digo en particular en España porque los precios eléctricos en España son más caros, como antes he comentado, son más caros que los de nuestros principales competidores. Y el hecho es muy sencillo. Las penínsulas, y en particular la península ibérica, tenemos una débil interconexión con Francia. Y por tanto, en este mes de agosto y en septiembre, las interconexiones con Francia están saturadas y al final el precio marginal lo marcan nuestras ofertas, las ofertas de los generadores de la península ibérica. Y eso está haciendo que haya un diferencial con Alemania y Francia, pues de 30, 40, 80 euros en todos los días de estas últimas semanas, y por tanto perjudicando seriamente a nuestra competitividad. ¿Por qué? Porque la industria no toda
tiene contratos a plazo, que no conozca ninguna que tenga todo su consumo a contrato a plazo, sino que muchas, algunas incluso no tienen nada a plazo y toda su energía la compra de spot, pero por lo general es normal tener una cobertura de un 20 o un 30% de cobertura a plazo. Y con estos precios del spot, del mercado MIE que estamos viendo en las últimas semanas y los que vendrán en los próximos meses, pues la situación que se dibuja es dramática. Fernando, comentabas también al principio que la situación de algunas empresas por este incremento de los costes de la electricidad puede verse comprometida. ¿Hasta qué punto veis malas perspectivas para este final de año e incluso el primer trimestre del 2022, que es cuando en teoría se ven unos precios mucho más elevados de lo habitual? ¿Podemos ver cierres? ¿Podemos llegar a ver suspensión de actividad? ¿Cuáles pueden ser esas consecuencias o qué evolución prevéis vosotros para vuestro sector, para vuestros asociados en estas próximas semanas? Lamentablemente, el escenario, para algunos de ellos, no para todos, pero para algunos de ellos, sí puede ser el del cierre de actividad si la situación se mantiene unos meses más allá de lo que sería una situación coyuntural. Los futuros marcan precios muy caros y de no tener una solución específica, adaptada a esta situación tan excepcional que estamos teniendo, algunas empresas van a tener que parar producción y algunas incluso tendrán que cerrar. Es decir, no quiero ser agorero, soy positivo, pero es que los precios de los futuros son muy claros y las señales del riesgo de deslocalización empieza ya a pasearse por algunas de las fábricas asociadas. Nos quedamos con ese dato que comentabas al principio de cómo se está incrementando el peso de la factura dentro de las cuentas de resultados, de los ingresos, de la facturación de una empresa de gran consumo como las que pueden estar integradas en AEGE. Pues Fernando Soto, director general de esa organización de grandes empresas de gran consumo eléctrico, muchísimas gracias por participar en Alto Voltaje para exponernos cuál es la situación que tienen estas compañías, más allá, como hemos dicho, de los consumidores domésticos y que también se ven afectadas, por supuesto, por el incremento del precio de la electricidad. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros y por ser sensible a esta situación dramática que vive la industria del frente sino española. Un saludo. Vamos a hablar ahora con uno de esos sectores concretos dentro de todos los grandes consumidores de electricidad o de gas, que es el del cemento. Para ello contamos con Aniceto Zaragoza, director general de Oficemen. Aniceto, buenas, ¿qué tal? Muy bien, encantado de estar aquí. Gracias por participar en este programa de alto voltaje. Aniceto, en el caso del cemento, de la gran industria del cemento, habéis presentado hace poco pues vuestros resultados, vuestra valoración de cómo se encuentra en este momento la situación. ¿Podrías resumirnos, pues efectivamente, cuál es el contexto en el que se está moviendo en estos momentos vuestra industria, la de los integrados, las empresas integradas en Oficemen? Bueno, lo que contamos hace unos cuantos días es que estamos viviendo una recuperación, que probablemente cuando terminemos este año 2021 vamos a situarnos en niveles muy similares a los que teníamos a final del 2019, lo cual en nuestro caso parece haberse cumplido ese pronóstico de recuperación en V, que tenemos unas perspectivas moderadamente optimistas para el año que viene, con una banda de crecimiento entre el 3, 5,5 o 6% para el año 22, pero en toda esta prognosis, bueno, ha aparecido de repente una crisis energética, una crisis para nosotros básicamente eléctrica, que ya veníamos anunciando que podía ocurrir, pero que desde luego ha superado todo lo previsible, ¿no? Al final, lo que vienen a demostrar esos resultados es que la propia recuperación de la economía estaba provocando pues que se construyera más, porque muchas veces el cemento pues evidentemente está relacionado, vinculado con la construcción, pero ha venido esta especie de traspiés. ¿Esto puede alterar los planes, Aniceto, de cara al futuro que teníais? Hay que pensar que España, nuestras empresas, son el líder exportador de Europa. España es el país que vende más cemento fuera de la Unión Europea. Y obviamente en esos mercados internacionales la competencia es absolutamente brutal.
una diferencia en el coste energético, como podemos estar viviendo ahora, puede tener impacto en nuestra competitividad y, por lo tanto, en la actividad de las fábricas exportadoras. Luego, eso lo pondría en el centro. Pero, además, este coste genera enormes problemas a toda la industria, porque uno tiene firmado contratos y, de repente, sus costes de producción han cambiado, y han cambiado dramáticamente. Luego, digamos que las dificultades están ahí. Si esto dura poco, malamente se puede superar, pero si evidentemente entramos en una situación estructural de precios eléctricos muy elevados, el impacto sobre el total de la economía y sobre el sector cementero será enorme. Aniceto, en el caso de la industria cementera se ve afectada por esta crisis de precios e imagino que también tendréis una valoración de lo que se está haciendo por parte del Ejecutivo. Sé que hace poco os habéis reunido con la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica. ¿Qué es lo que consideráis que se está haciendo o qué es lo que falta por hacer por parte del Gobierno para atajar esta situación? Aquí hay que mirar el problema en dos perspectivas. La inmediata, la de corto plazo, donde hay algunos elementos que son críticos. Yo creo que reducciones como se han hecho en el impuesto eléctrico, que se ha suspendido de aquí a final de año, la reducción del impuesto especial eléctrico que se lleva a mínimo, son cosas necesarias. En el impuesto especial eléctrico, los consumidores más intensivos ya estábamos en niveles muy reducidos de ese impuesto, pero no en el impuesto especial eléctrico, que eso es un 7% y que tiene su relevancia. Pero, como digo, hay toda una serie de medidas que podemos ver del corto plazo, pero después hay una situación de largo plazo. Si los precios, estos precios que estamos viendo estos días, se mantienen, es imposible producir nada, incluido producir cemento. ¿Por qué? Porque los costes son extraordinarios, habría una repercusión, un intento de repercusión, o al menos en la cuenta de resultados, porque pensemos que nuestros competidores internacionales no están sufriendo esto en la misma medida. Nosotros tenemos partidas de costes que ellos no tienen, como puede ser la influencia del CO2 en el coste eléctrico y muchas otras. Luego, digamos, escenario de medidas de corto plazo, eliminación o puesta al mínimo de los impuestos posibles, el intentar reducir los costes en la medida que se pueda, y esto significa que la sobreretribución, como bien indicaba la ministra y la vicepresidenta de Gobierno, y como se ven en los documentos del Ministerio, la sobreretribución que están recibiendo algunas tecnologías generadoras no tiene ningún sentido, no estaban en los planes de negocio, y sin embargo está afectando a toda la economía y, por lo tanto, se puede recuperar un dinero para reducir costes. Pero esto, en el caso de los sectores electrointensivos, tiene un recorrido bien corto. Luego tenemos que combinar estas medidas con medidas de largo plazo, medidas profundas. Hay que reflexionar sobre el mercado que tenemos, sobre si es la mejor manera de construir precios, si es la mejor manera de contribuir a la electrificación. Y yo creo que ahí se ha abierto un periodo de reflexión. Lo malo es que no tenemos el tiempo para hacer reflexiones que quizás se tenían que haber empezado hace ya tiempo, hace ya algún año. De cara al invierno y de cara al próximo año, una vez que habéis presentado estos resultados de Oficemen, ¿qué perspectivas tenéis a pesar de este bache? No sé si considerarlo bache temporal o consideráis que pueda ser ya más coyuntural porque puede durar mucho más tiempo del inicialmente previsto. Claro, es que, digamos, si el tema es coyuntural, obviamente tiene un impacto elevado en la cuenta de resultados, pero uno puede imaginar que después de ese impacto en la cuenta de resultados nos vamos a recuperar. Si el tema es estructural y está aquí para quedarse, y yo no soy de los más optimistas, yo creo que una parte fundamental de esto viene para quedarse, porque tenemos los precios que está teniendo el CO2 no eran previsibles, ya estamos por encima de los 60 y 64 euros tonelada, cuando la Comisión Europea planteó que en el año 2030 íbamos a estar en 50, pues ya estamos en el 2021 a 64. Todo esto está impactando de tal manera no solo a la energía, sino al conjunto de las industrias, que sí que se pueden cambiar los escenarios positivos que teníamos hace tan solo unos meses, pueden cambiar y pueden cambiar drásticamente y para mal. Yo creo que hay que seguir muy de cerca cuál es la evolución de estos precios. Como digo, no hay motivos para ser especialmente optimistas
y habrá que buscar la colaboración de todos para intentar minimizar los daños. Pues Aniceto Zaragoza, director general de Oficemen, muchísimas gracias por participar hoy en Alto Voltaje y permitirnos ver cuál es la realidad en la que se están moviendo estos altos precios de la electricidad en un sector concreto como es el del cemento, de producción tan intensiva y de grandes exportaciones, como has recordado al principio de tu intervención. Lo dicho de nuevo, gracias por participar hoy. Muchas gracias por el interés. Encantados de participar en estos programas. Un saludo. Como hemos venido hablando en las últimas semanas, un factor clave en toda esta situación energética que estamos viviendo en toda Europa y particularmente en España lo tiene el gas, el precio del gas. Y hoy dentro de este programa en el que estamos tratando la situación por la que pasan empresas, industrias, digamos grandes consumidores, pues tenemos que hablar por supuesto con Verónica Rivière, presidenta de Gas Industrial. Verónica, buenas, ¿qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, a Gas Industrial, por participar en este programa de Alto Voltaje. Estaba comentando a los telespectadores precisamente el protagonismo que está tomando el gas, el precio del gas, evidentemente, pero bueno, también la situación geopolítica de suministro que, como bien sabes, está condicionando el mercado en estos momentos. Pero por tener un análisis general de lo que está pasando. Ahora mismo, ¿cuál es la situación en torno al precio del gas que tiene en España y sobre todo para la industria, que es la que más suele utilizar, por lo menos hasta ahora y en su día a día, esta materia prima, independientemente de que de cara al invierno, por supuesto, pues se encuentra el tema de la calefacción de los hogares? Pero ahora mismo, ¿cuál es la situación que vosotros veis en torno al precio y al contexto del suministro del gas? Pues actualmente los mercados están muy tensionados. Como se ha venido diciendo estos días, pues es un mercado globalizado mundial de oferta y demanda. Respecto a la oferta de gas, los países pues son productores, pues estamos hablando de Rusia, de Estados Unidos, Argelia, son los habituales que suministran gas. No han incrementado su oferta de gas, sigue siendo la de siempre. Respecto a la demanda, sí que estamos viendo un incremento muy grande de la cuenca asiática. Asia, China en particular, ha aumentado un 30% su demanda de gas respecto a 2019, ya no respecto a 2020, que es un año atípico, con lo que está haciendo que todos los barcos de GNL se vayan desviando hasta Asia, que van pagando mucho más. Entonces hemos visto que a igual oferta, en mayor demanda, los precios se han disparado. No han dejado de crecer desde mayo 2020 hasta ahora. En mayo 2020 estaba el mercado de gas spot cotizando alrededor de los 5,5 euros y estamos hoy, pues que yo creo que hoy hemos llegado casi a los 90, 89 euros megavatio hora para el precio del gas. Entonces, con un mercado muy tensionado en la que todavía no ha llegado el invierno. Verónica, y la pregunta que se hace mucha gente y los expertos es ¿hasta cuándo? ¿Cuál es el momento en el que veis un pico máximo del precio del gas que ya, como has dicho ahora mismo, se está acercando a otra barrera, no sé ya si psicológica o no, pero desde luego otra barrera que puede ser la de los 100 euros megavatio? ¿Y cuándo puede comenzar a estabilizarse por lo menos y después bajar? Porque como has dicho, el invierno está a las puertas del calendario y eso supone más demanda y por lo tanto en un mercado de oferta y demanda un mayor precio. Como bien comentabas, respecto a la demanda, dependerá del tiempo que vaya a hacer. Y si hace frío en China, Japón, si en Brasil llueve o si en Rusia, Europa, pues no tenemos otra tormenta perfecta, como lo llamaron, la bestia del oeste hace unos años, que hubo un frío polar que arrasó toda Europa. El único driver que puede haber para que bajen los precios es respecto a la oferta. Es decir, está en vías de autorización el Nord Stream 2, que es un gasoducto que va por el Báltico que conectaría a Europa. Entonces, Rusia nos podría suministrar más gas. Otro punto para que pudiese bajar el precio sería pues, que llegasen más barcos de Estados Unidos o que no hubiera ningún gran problema con el gas de Argelia, ya que en España la mitad del gas viene por barco, con lo que el precio está bastante referenciado a mercados mundiales europeos, que sería el TTF,
y que es más o menos ahora es el más líquido, que marca precio en el resto de Europa, y la otra mitad del gas llega por gasoducto Argelia. Y estos serían los puntos. Si ves mercados de futuros, lo dice todo el mundo, no es que sea una bola de cristal de qué va a pasar, es que si yo quiero comprar ahora gas para el año que viene, es a partir del mes de abril, que puedo tener unos precios todavía altos respecto a los que se han bebido históricamente, pero no tan elevados como ahora. Al final, como comentas, dependemos de muchas variables y sobre todo de mucha estrategia geopolítica, ¿no? De Rusia, Estados Unidos, Argelia, en fin, Sí. nos encontramos, somos dependientes, sobre todo Europa, pero dentro de Europa, España, aún más dependiente energéticamente, y estamos al albur de algunas decisiones que pueda tomar un determinado político u otro, ¿verdad? Respecto a dependencia de gas, totalmente. Somos una isla energética y únicamente la conexión con Francia es poca. Realmente el gas que nos llega ruso es a través de las regasificadoras que nos conectan con el resto del mundo. Y la decisión política pues será, ¿qué quiere hacer Europa con su industria? La industria es gran consumidora de gas, no únicamente de electricidad. Entonces ya no son decisiones locales, sino decisiones ya europeas respecto a este tema. Es negociaciones con otros países productores de gas, y ahí poco podemos hacer. Verónica, en este contexto que hemos planteado, ¿cuál es el impacto que está teniendo este alza del precio del gas en la industria, como bien decías, en todo este sector empresarial, que es un gran consumidor de esta materia prima y también de electricidad? Sí, para que os hagáis más o menos una idea del mix, es un 60% del consumo de gas en España lo realiza la industria, un 20% es el doméstico, principalmente centrado en la época invernal, y el otro 20% suele ser los ciclos combinados para generar electricidad. Pero la base del sistema gasista y del consumo de gas en España lo realiza la industria. Estamos hablando de industrias químicas, cerámicas, papeleras, de alimentación, de todo tipo de industrias, de todos los sectores que consumen gas. La verdad es que está bastante preocupada la industria. Respecto a los contratos, pues hay diversos contratos, pueden ser a precio fijo, precio spot, y en función del contrato que tengan, lo sufrirán inmediatamente el precio, porque se trasladará este incremento directamente ya con el precio spot, o lo irán sufriendo, digamos, poco a poco a medida que se vayan acabando los contratos. Aquel consumidor que le acabe el contrato, pues ahora el 31 de diciembre y no lo haya negociado todavía, pues en un mercado muy tensionado va a tener que negociar precios que posiblemente no pueda pagar. Ajá. Y Verónica, ¿cómo valoráis el plan de choque que aprobó el Gobierno a mediados de septiembre para amortiguar la subida de la luz? Porque al final es verdad que está muy centrado en los hogares, evidentemente, porque tienen sus necesidades. En el caso del gas hubo una actuación, una medida que es la de limitar la tarifa regulada, pero en general, en términos generales, como organización, ¿qué os parece? ¿Cómo valoráis ese decreto, ese programa, esas medidas? Respecto al sistema gasista, o lo que es al consumidor del gas, sí que ha fijado o ha congelado el incremento que había previsto para el 1 de octubre para el consumidor doméstico de la TUR, pero el Gobierno no ha hecho ninguna medida para aliviar o ayudar a la industria en estos momentos de precios altos del gas. Únicamente se ha centrado en lo que es el precio de la electricidad. Y estamos hablando de sectores, pues por ejemplo el cerámico, que consume muchísimo más gas que electricidad. Sí que se han hecho planes en lo que es gestión técnica del sistema. Cada año se prepara un plan invernal, como se prevén siempre pues, puntas de consumo. Se preparan anualmente, pues se hacen previsiones de cuántos días tienes que tener de gas almacenado, etcétera, y se acaba de aprobar pues, un plan un poquito más con más reservas estratégicas o de garantía de suministro. También se han subastado más slots, que es en el caso de que hubiese algún problema de conexión con Argelia o que no llegase gas, pues que o necesitamos más barcos de GNL que lleguen a puerto en España, pues se han subastado más slots para que barcos puedan descargar más gas y que no haya más tensión en el suministro de gas en España. Pero no se han realizado ninguna medida para apoyar a la industria consumidora de gas.
¿Y cuáles, precisamente, que te quiero preguntar, cuáles serían entonces esas medidas que creéis que podría aprobar el Gobierno o que podría tomar para aliviar la situación también, en este caso, de la industria con respecto al precio del gas? Pues, por ejemplo, se estaba hablando de un tema de compra conjunta europea de gas que se había trasladado por parte del Ministerio pues, a Europa, de que sería necesario. Que no se olvidara de la industria consumidora de gas el Ministerio, que no únicamente pensara en el gas como para generar electricidad y que baje el precio de la electricidad, que también la industria está consumiendo gas. Y luego también está en tramitación, aparte de, como te he comentado, pues este tema de compra conjunta europea, que veremos cómo se articula. También está en tramitación el Fondo Nacional de Sostenibilidad del Sistema Eléctrico, en la que se quieren sacar costes de la factura eléctrica para pasarlos a la factura del gas. Pues que reflexionarán si es el momento de realizar este tipo de fondo, de aplicarlo, o realmente estos costes que quieren sacar de la factura de electricidad sea más beneficioso llevarlos a presupuestos generales del Estado. Pues Verónica Rivier, presidenta de Gas Industrial, muchísimas gracias por participar hoy en este alto voltaje dedicado a todos los grandes consumidores de electricidad o de gas, como es en vuestro caso, y de cómo está impactando también esta crisis energética de precios. Gracias por participar. A vosotros. Ya han visto que esta situación afecta a todo el mundo, al hogar más vulnerable, por supuesto, a quien no tiene casi dinero para poder afrontar una subida de la luz como la que está provocando esta situación, pero también a las grandes empresas que tienen que destinar muchísimo más dinero a poder sufragar los recibos, esos grandes recibos que tienen en electricidad y en gas. Una situación que por ahora no tiene visos de solucionarse y que poco a poco nos vamos adentrando ya en el otoño y dentro de poco en el invierno, donde posiblemente los precios estarán más elevados todavía. Estaremos aquí en Alto Voltaje para contar todo lo que sucede y analizar qué se puede hacer para afrontar esta difícil situación. Siempre con rigor y con dinamismo, que es de lo que se trata. Un saludo a todos y hasta la próxima semana.